y es por supuesto, Camilo, darte el micrófono y por favor que digamos lo que oficialmente hablamos como el espacio que tenemos hoy desarrollando. ¿Listo? ¿No hay más? Claro, por supuesto. Gracias. Vicente, yo quiero recordar primero a mí lo que soy ingeniero civil y en nuestro gremio dicen los topógrafos 15 minutos no es desplome. Entonces, unos 5 minutos más esperar que llegue alguien y entonces iniciamos. Tenemos un clásico de Bueno, perfecto, listo. Sí, señor. Ahí es que podemos ir, inclusive a mí me gusta trabajar las conferencias como una conversación. Me conocen y hay personas que me conocen aquí que han visto mis conferencias y me gusta es que la gente participe. Porque es que en eso es que uno empieza como a apoderar. Entonces están conferencias mías, ¿cierto? Sí. Y uno empieza a penetrar como eso que le entra en la sangre, porque estábamos hablando obviamente con William y es que hay un gran misterio con respecto a este tema de inteligencia artificial. ¿Quién usó inteligencia artificial acá? Que levante la mano. No sé. ¿Todos? Y es que cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, doctor Camilo, empezamos a ver que usted usa una calculadora, doctor Camilo. Ya usó inteligencia artificial. Los celulares, estos son los computadores también. Inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos han metido en una burbuja siempre de que, mire que el robot Sofía empieza a hablar, ¿sí o no, William? Les empiezan a decir, no, es que Sofía habla y que nos van a reemplazar los robots. Pues seguramente en el futuro. ¿Ahora saben cuánto cuesta un robot de esos? O sea, si bien va a llegar en el futuro, todavía no es ese momento. Los riesgos que tenemos sobre la inteligencia artificial son otros, y son riesgos empresariales, con los cuales vamos a hablar con William. Uno de esos riesgos, para ir dándoles a la introducción, es la ciberseguridad. William es experto en eso, yo soy experto en eso. ¿Ok, el sensei? Yo soy un humilde servidor. Pero para que empecemos a entender y es ver los riesgos que genera, por ejemplo, la ciberseguridad en nuestros negocios. El caso de Israel no fue aislado, se ataca en un país como Israel que tiene todos los sistemas de seguridad del mundo y lo atacan, ¿sí? Porque creen que nosotros en nuestras empresas, que ya sí son muy sencillas al lado de un gobierno de estos, no podemos ser atacados. Seguramente ya estamos hackeados, lo que pasa es que ni siquiera lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es parte de la idea, mi doctor Camilo? Y es entender cómo estamos acá, pero como una conversación, o sea, que estemos todos conectados en la medida en que vamos generando esas ideas. Entonces, es entender, por ejemplo, en qué momento de la tecnología estamos ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta que obviamente, que me acompañen todo el conversatorio. Vale. Hago una propuesta antes de que comencemos con la presentación Sí, formal, ¿de acuerdo? digamos porque lo que decía Doctor que Camilo, esperáramos unos minutos, ¿de acuerdo? pero escuchando un poco y es qué entienden por inteligencia artificial. O sea, no importa que estemos entendiendo algo erróneo o incompleto, para eso estamos acá, pero me gustaría escuchar quienes conocen algo, qué entienden por inteligencia artificial, y entenderlo los 2 minutos del diploma que nos pidió Camilo. Y perdón que te interrumpa, pero sí, gracias por esa pregunta, porque allá afuera hay mucha especulación, pero también hay mucha euforia. Inteligencia artificial, y sí, eso como es antes, yo también, y me meto a YouTube y ya sé, la tengo clara. Pero ¿cómo lo hacemos? No, todavía no sé, y usted ya lo hizo, no, yo espero que lo haga. ¿Cierto? Entonces empezamos a caer en ese círculo, y ese círculo no nos sirve para nada. Entonces, precisamente la idea es, entendámoslo todo, cada uno desde su concepto, y estoy seguro que ninguno va a estar errado, porque todos tenemos esa parte y la venimos implementando sin saber desde hace muchísimos años, pero la idea es aterrizarlo y ya verlo con plastilina. Entonces, Bienvenidos para la TIC. Es el uso de todas las transformadores. Y hay una fuente de información donde ¿Este es el tuyo? y se No lo tengo. Muy bien, y es lo que muy seguramente ninguno de nosotros va a estar. Vamos a comenzar. Entonces,
contarles que la idea de la entidad es la de estar un tanto al día. Mencionaba Camilo que conversamos sobre este tema, comencé con William hace unos días su visita recién llegado de Pittsburgh para tratar este delicado y medio nebuloso tema para muchos. Le dije yo tanto a William como a Camilo, hombre, yo tengo que contarles la verdad, yo no tengo ni idea qué es eso, inteligencia artificial, pero les aseguro que hay mucha gente que como yo no tenemos ni idea qué es eso. Nos imaginamos y nos aproximamos. Es un asunto de inclusión cultural, porque lo hemos oído, se menciona como un elemento, como un mecanismo que va a lograr adelantar mucho estos pasos, todos los procesos y demás, donde se utiliza tecnología. Entonces, sí, muchas gracias por estar aquí. La idea es lo que han mencionado nuestros presentadores, es una conversación sin ningún problema, ¿no? Sin timidez, que no nos cueste el trabajo de decir, hombre, yo no tengo ni idea qué es eso. Explícanos un poquito para dónde va. ¿Debemos tener miedo o nos podemos apoyar fácilmente? Bueno, yo quiero aprovechar esta reunión. Les voy a pedir voy a robar un minuto, y es que me comprometí con un querido miembro de la Cámara de hace mucho tiempo que nos recuperamos a hacerle entrega formal de su diploma de permanencia en la Cámara. Es para la Cámara muy grato, Rubén Darío, volverte a tener entre nuestros afiliados, sobre todo un empresario que ha viajado con nosotros, ha hecho varias visitas a Centroamérica, un industrial de la manufactura, está en esmaltes, pinturas, es el propietario de Acabados, una empresa muy fuerte, y pues, así como él, cualquier otro de los que regresa a la casa es bienvenido. Yo le quiero pedir a Marta Manuel, de la Junta Directiva de la Cámara, que lea el diploma y que le haga entrega del pin de oro que tiene la institución. Muy buenos días. La Cámara de Comercio Colombo Centroamericano y del Caribe, en razón a los méritos que concurren en la firma 1 Acabados Comercializadora SAS, y por cuanto ha cumplido con los requisitos exigidos para formar parte de sus miembros activos por acuerdo de Junta Directiva número 28, a partir de la fecha lo declara afiliado correspondiente, dado en Bogotá a los 22 días de noviembre del año 2023. No se había hecho la entrega solemne. Jaime, necesitas el micrófono, Jaime, para que se escuche mejor. ¿Ustedes se escuchan bien o no? No. Ustedes se sientan más cómodos. ¿Sí? Obviamente le agradecemos a la Cámara su participación en este tipo de eventos, porque con William hemos considerado que esto es clave para el desarrollo del tejido empresarial que estamos teniendo. Una de nuestras grandes preocupaciones, o sea, lo que es por ejemplo la Cámara, personas como William, que obviamente está representando a Aliar y es la asociación, y ustedes se van a entender que estamos muy desunidos en Latinoamérica. Nosotros cuando vemos el caso, por ejemplo, de México es lo suficientemente grande, Brasil es lo suficientemente grande,
pero entre todo el resto de países de Latinoamérica, a veces incluimos Argentina, tenemos el mismo tamaño que Brasil y México. Y somos todos Centroamérica y Latinoamérica, excluido Brasil y México. Tenemos el mismo tamaño que este par de países, es increíble, no solo en cantidad de gente, sino en PIB y un montón de cosas. Y si no unimos esos lazos, va a ser muy difícil lograr estos propósitos que tenemos. Por eso le agradecemos a la Cámara, porque genera esos lazos que permiten irnos y estas oportunidades en las que tenemos de reunirnos. Pero es que nosotros a veces decimos desde acá, desde el frente, decimos con María, venga unimos Centroamérica y venga unimos Colombia, pero a veces ni siquiera nosotros como empresarios, acá en Bogotá, nos unimos. Y si estoy equivocado, me lo dice, pero a veces no unimos eso. Y es ver cómo generamos ese sentido de relación y generamos el tejido para poder fortalecernos y poder presentar ofertas al exterior que podamos ser competitivos. Porque una de las grandes preocupaciones que tenemos por lo que hacemos esta charla es que vemos como China y Estados Unidos están creciendo enormemente en el tema de inteligencia artificial. Inclusive Europa se está quedando, tú ya me corriges. Y cuando tenemos eso, nos empezamos a dar cuenta que cómo queda Latinoamérica. Y dentro del ponqué de crecimiento que se ve, o sea, PricewaterhouseCoopers sacó un informe donde decía que para el 2035 la inteligencia artificial iba a crear 37 trillones de dólares, de los cuales el gran ponqué se lo lleva a China y Estados Unidos. De esos 37 trillones, más como 7 se los va a llevar China. Estados Unidos solo se va a llevar 1.8. Latinoamérica completa solo se lleva 0.5 de 37 trillones. Y es porque no nos estamos preparando como debemos ser frente a la revolución que se viene. Entonces muchas veces las personas se han asustado con respecto a la inteligencia artificial, que era lo que hablaba William Lapierre, que intervenga en este momento. Pero ese susto que tenemos tenemos que quitárnoslo porque con susto o sin susto es algo que no se va a devolver. Gracias, Jaime. Sí, yo también extiendo mi agradecimiento a la Cámara y al doctor Camilo. Y esa es una de las inquietudes gigantes. En un momento también voy a expresar por qué la pasión y por qué el afán de hacerlo cuando yo vengo de Pittsburgh, Pensilvania. Allá tenemos un clúster robótico que en este momento es el más fuerte del mundo. En este momento la capital robótica del mundo se llama Pittsburgh, queda en el estado de Pensilvania. Y nosotros allá nos reunimos con otros clústeres, con Dinamarca, con Alemania, con Israel. Y en esas reuniones nunca vi nadie de Latinoamérica. Curiosamente yo soy el único que habla español en el clúster nuestro. Y somos 160 compañías robóticas de solamente Pittsburgh. Y cuando pregunté, bueno, ¿qué está pasando con Latinoamérica? Nada, aquí no se ha acercado nadie. Y entonces dije, ¿y cómo estamos nosotros frente a esto? No tenemos ni la más mínima idea. Pero en mi trabajo, en mi día a día, yo manejo investigación y desarrollo de inteligencia artificial para toda Latinoamérica. Y obviamente sé cuál es el estado del arte en cada uno de los países. Y fue cuando en marzo de este año el Foro Económico Mundial lanza un artículo diciendo cómo Latinoamérica está completamente quedada. No Colombia, no Brasil, no México, Latinoamérica. Y empecé a cuestionar y a hacer preguntas y a llamar a todo el mundo y dije, sí, en realidad no estamos generando nada. En un momento vamos a ver el artículo, pero en realidad no generamos nada. Y si bien es cierto que ya estamos utilizando herramientas digitales, también es cierto que esas herramientas digitales no le están dando valor a nuestros productos. Y por eso no estamos siendo competitivos en el mercado internacional. Y fue cuando se me creó la idea de hacer ALIAR, que es hoy la Asociación Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Robótica, con miras muy fuertes, muy ambiciosas, y empezar a encontrar a gente como el señor Camilo Acevedo, a Jaime, a Camilo Rodríguez, y empezamos a conversar y empezamos a darnos cuenta de que sí era necesario, pero que todavía había mucha especulación allá afuera. Todos hablamos, todos la escuchamos, pero la sabemos, la entendemos, y algunas veces estamos temerosos. Ese temor se refleja en agresión. Y dentro de tantas conferencias que ya he dictado en Latinoamérica acerca de este tema, el temor es gigante en todos los países y en todas las industrias. Tú puedes empezar a abordar la cuarta revolución industrial. Entonces, lo primero que queríamos ver era dónde estábamos. Y lo que les decía, que personas que llegaron ahorita,
La idea es que sea un conversatorio, que todos participemos. Por ejemplo, ¿de qué bienes tienes? ¿De qué industria? ¿Qué sector? Gracias. Todos desde allá hasta acá somos... Bueno, buenos días. Nosotros, este combo, somos los directores de diferentes cámaras binacionales. Está el equipo de Panamá, el equipo de Ecuador, el equipo de Israel, el equipo de Perú y el equipo de Brasil, acompañando a nuestro colega Camilo, y esta iniciativa que nos pareció tan interesante, innovadora e importante. Muchas gracias. Francisco Solano. Francisco, un placer, bueno, tenerlo acá. Era lo que decíamos cuando iniciamos, y es que la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que entender es que ya está inventada hace más de 5.000 años. Y ustedes no lo creen, pero la vacu, o sea, cuando ustedes buscan en internet, y es uno de los problemas a veces de buscar en internet, les dicen que se le inventaron entre el 50 y el 55, uno se pelean que fue Turing, otro le meten otro nombre, pero eso no es nada relevante. En realidad la inteligencia artificial utilizamos si es el uso de cualquier máquina que utiliza un sistema, utiliza unos algoritmos, que ahorita vamos a ver qué es un algoritmo, porque cuando siempre le meten nombres raros a las cosas, uno ya se empieza a asustar. Pero cuando uno utiliza, y hablamos cuando ustedes todavía no han llegado, y es cuando uno utiliza una calculadora, está utilizando inteligencia artificial, los relojes. Y había relojes en el 700 por allá en Grecia, que ya utilizaban el agua y utilizaban métodos de presión, que cuando Bernoulli no había nacido, ellos ya lo utilizaban la forma de calcular. Entonces, ni que hablemos de los mayas, ni que hablamos de sí, o sea, ya hablamos de otros temas, que desde hace mucho tiempo se utilizaba eso. Ahora es como la empezamos a utilizar nosotros. Entonces, lo importante saber es dónde arrancamos, y es en la Web 3, que es un tema que se relaciona más con blockchain, ¿de acuerdo? Pero ese tema hablan de mucho de tecnologías descentralizadas. No vamos a profundizar en este capítulo en eso, pero eso no es tan cierto. Entonces, para que empiecen a tener cuidado, ¿sí? O sea, la descentralización no es tan cierta de lo que se habla ahí. Y la cuarta revolución industrial, que claramente en esas dos áreas estamos utilizando inteligencia artificial, por eso la mencionamos. Estas son las tecnologías hacia donde va el futuro. Entonces, díganme en cuáles de esos ustedes han entrado. Entonces está blockchain, inteligencia artificial, cloud computing, quantum computing, robótica, el internet de las cosas, cybersecurity, governance, genómica, nanotecnología, energía, alimentación, cadenas de suministro y 6G. Eso es en lo que se va a basar el futuro. ¿Cuántas de esas industrias están en el plan de desarrollo de Colombia en este momento? ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestras industrias en este momento? Entonces, si uno ve a William, pues claro que está ahí. Sí, y muchos de nosotros estamos ahí, pero ¿cuáles de nuestras iniciativas están puestas que sean competitivos con el mercado internacional? Aquí tenemos varios amigos, Tito es uno de nosotros. Trader. El personaje, ¿qué pasa? En trading estamos utilizando robots para hacer cálculos en las posiciones de trading y compra y venta, ¿de acuerdo? Pero esto se vuelve cada vez más competitivo. ¿Ustedes conocen qué es BlackRock? BlackRock es la empresa más grande del mundo, es dueña de medio mundo y un poquito más si no lo sabían. Estos personajes resulta que se volvieron tan ricos porque ellos nacieron en el 95. ¿Cómo se volvieron rápidamente tan ricos? Es que utilizaron inteligencia artificial para hacer robots de compra y venta de acciones. Y se apoderaron del mundo. Por eso los invito, busquen BlackRock. Pero es algo que no es nada que no podamos hacer nosotros. Sencillamente que es cómo lo utilizamos, cuál es la idea y cuál es el propósito, y es buscar la eficacia de eso. Entonces, eso era como el inicio de lo que teníamos. Y ahorita empezamos a pensar un poquito qué es la inteligencia artificial, y ya sabemos que es una serie de procesos que generalmente los llamamos algoritmos, que los utiliza un sistema o una máquina que imita procesos de la mente humana. Eso es todo el misterio. Entonces, eso existe de toda la vida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que unos son más complejos que otros requieren de más tecnología. ¿Cuál es el boom que se permitió dar ahorita? Y es que la tecnología permitió ahorita unos clústeres de computadores que generan unos niveles de procesamiento que antes no teníamos. Pero desde el 50, todo lo que está ahí, todo lo de ChatGPT está inventado. Porque son puros algoritmos matemáticos que existen desde 1700. O sea, no se han inventado nada, mi William. Corrígeme cuando tenga que... Entonces, y esa es la parte que hablamos de la evolución de la IA. O sea, todos hemos utilizado inteligencia artificial de una u otra manera. ¿Quién ha utilizado un Excel acá? O un Word, un correo electrónico. Todos hemos utilizado eso. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y es que dentro de todos esos sistemas sí podemos hacer uso de otros servidores que han aplicado mucho más esto y que nos va a llevar a ser más productivos. Entonces, ¿cuál es la importancia por la que no podemos salirnos de la inteligencia artificial? También que va a haber desaparición del sistema productivo en muchas naciones.
Entonces, si como Latinoamérica no nos defendemos en el aumento de la presión que hagamos sobre sistemas realmente productivos, no voy a hablar de política en este espacio, pero tenemos que hacer presión para que dentro de nuestros sistemas nacionales, ya sea en cualquiera de nuestros países, tenemos que presionar a nivel de industria, a nivel empresarial, para que los gobiernos empiecen a incluir cómo hacemos esto. En Colombia la inversión en tecnología es bajita, todo lo que la inversión en ciencia y tecnología y todo el tema de investigación es muy bajita con relación al PIB, pero sí invertimos un montón de dinero que se termina quemando literalmente, ¿cierto? Tú que conoces el concepto de quemar dinero. Entonces ahí vamos a ¿saben qué? Es la forma de reconstruirse. Ahora, ¿qué es lo que vemos y contrario a lo que se imagina el mundo? Dice, no, que China va muy avanzado, y Estados Unidos va muy avanzado, y que William nos lleva años de experiencia. Pues ahí les voy a dar una noticia, estamos todavía en la parte plana de la curva. Contrario a lo que se imagina, podemos entrar y podemos golpear. Yo vengo también de blockchain, intentamos jalar eso, la gente no copió, pero es un tema en que tenemos que entender en tecnologías disruptivas como lo hizo Taiwán en su momento. Taiwán en los 70s, y ustedes lo pueden buscar en Google, eso era selva. Y ahora miren el país que es. O sea, podemos construir naciones con base en lo que hizo Corea del Sur, Taiwán, inclusive con la que ha hecho Irlanda, pero no estamos siguiendo esos modelos económicos, sino otros modelos económicos que nos están llevando a la destrucción. Entonces, para lo que se lleven en este momento, y es que la inteligencia artificial no es nada complicado, es sencillamente una herramienta. Ustedes verán si la usan o no la usan. ¿Quieren el tractor de última tecnología o quieren seguir usando el asadón? Esa es la diferencia. Y en la inteligencia artificial lo tenemos, ¿cierto, William? Y es como a veces vemos que en el sector productivo, que nosotros que podemos ser un país agrícola de gran impacto, y Latinoamérica, porque no somos los únicos, seguimos utilizando tecnología que se utilizaba en la Edad Media para cultivar. Y eso es muy triste, porque tenemos la capacidad de generar unos grandes clústeres de producción agrícola. Si lo ha hecho Israel, yo eres de Israel, ¿cierto? Yo he seguido el caso de Israel, o sea, ellos calculan el número de gotas que le cae a una mata. Y la mata crece más que la de acá, porque calculan exactamente cuánta agua necesitan, cómo se reutiliza. Nosotros, como nos llueve del cielo, literalmente vivimos, nos cae el agua del cielo, vivimos muy frescos, tranquilos, pero eso no va a pasar. O sea, mi mamá cuando vivía en Bogotá, ella usaba abrigo y guantes, ahora a uno le toca salir en chor y camiseta, mano, si no se hace. Esto es impresionante y es un tema que no vamos a entrar en lo que les decía, en temas ni de la UE, ni de nada de esas cosas, pero es algo que sí está sucediendo. Ahora, cuando hablamos de tipos de inteligencia artificial, yo les puedo hablar de AGI, ASI y un montón de cosas que uno entiende. Y lo hablábamos con Wilson, ¿cierto? Lo hablábamos con Wilson y es que a uno le meten una mano de términos, entonces yo les decía que es como los economistas, ¿sí? Los economistas cogimos un pedazo de la ingeniería y le cambiamos los nombres y lo volvimos economía y les decía, y con eso tenemos ministerio. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Ustedes están sumidos en un montón de términos que uno dice, oiga, ¿en qué mundo estoy parado? No sé, estoy perdido. ¿Y quieren que les diga? Todo eso ya fue inventado. Cuando uno habla ahorita que vamos a hablar de machine learning y ese tipo de cosas, es la misma estadística que vimos en los colegios, en las universidades. Solamente que ahora lo que uno hace es que la mete dentro de un sistema, le pone el famosísimo algoritmo, y como decía William, hermano, pídale a ChatGPT que le saque el algoritmo, se lo saca y ni siquiera se lo tiene que inventar usted. Lo monta dentro de un programa y eso le corre. Lo que pasa es que uno en estadística, cuando lo vemos en la universidad, pues uno corría eso una vez, ahora le dice eso córramelo 300.000 veces, se lo corre en una hora y usted está feliz porque sacó mejores resultados. Entonces es algo que tenemos que ver, es que la forma en la que se definen los tipos de inteligencia artificial, eso es con lo que se deben quedar, es con base en la cantidad de memoria que utilizan. Hay sistemas de inteligencia artificial que no guardan nada de memoria, y eso lo utilizan inclusive, o sea, uno dice, no, pero eso puede ser mucho chance. No, los carros cuando se cambian de carril utilizan ese tipo de memoria, se llama reactive machines, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos la cantidad de capacidad, entonces cuando tenemos el LLM, que ahorita lo vamos a ver, utiliza mucha capacidad de memoria porque tienen que generar con redes neuronales, ¿sí ven? Y todos son nombres complicados, y es cuando uno se enreda. No, ahorita tenemos que ver por qué utilizamos el LLM, que es ChatGPT. Utilizamos un GPT-4, bueno, hay una serie de conceptos que se van utilizando. Y sobre todo la función. Y ahí es cuando empezamos a entrar en el tema de negocios. ¿Por qué lo utilizamos como función? Y vamos a ver para qué lo necesitamos, cuánto tenemos que invertir, y eso sí, y qué nos va a dejar resultado.
Entonces el doctor Antonio, que está utilizando sistemas, él tiene una empresa que trabaja en... dime exactamente, o sea, yo sé que... Yo a mí... Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Antonio Puente. Yo soy presidente del Grupo Quilomar, hacemos uniformes empresariales. Y ahorita estamos ingresando a esto de la inteligencia artificial en un tema que también es muy importante para la sostenibilidad del planeta y es la economía circular. Entonces, como a nuestras partes interesadas llegarle con una innovación importante de cómo sus uniformes de sus colaboradores y los remanentes que nos quedan de los cortes, cómo los transformamos a partir de la inteligencia artificial. Ahí estamos con el reto. ¿Sí ven? Y eso es lo importante, desde cada industria, cada uno de los que están pues que son afiliados a sus cámaras, tienen esos mismos retos. Y lo mismo nuestros amigos de este lado que tienen sus empresas, los que son consultores. Vemos la importancia de este tema. Ahora, lo que yo les decía es que yo les puedo hablar un montón de nombres y tipos de inteligencia artificial, pero no es la idea, porque la idea es que ustedes sepan eso para qué les sirve. Y eso es lo más importante. Y era lo que yo les decía, cuando le hablan de Machine Learning, tiene referencia a la inteligencia artificial, y esa es la misma estadística que usamos nosotros toda la vida. La diferencia es que ahora lo montamos en un sistema y lo corremos 300.000 veces, pero no es nada que no sepamos. Y ahí es donde yo quería mostrarles. Es lo que hemos visto toda la vida, no hay que tenerle miedo a lo que hemos trabajado toda la vida. Sencillamente es que ahora lo montamos en un programa y le decimos que lo corra. ¿Sí? Yo me acuerdo que en mi época en la universidad era SAS, ahora hay un montón de programas que hacen eso, eso ya es, y los busca uno online y no tiene nada que ver con eso. Listo, el tema de Deep Learning viene del Machine Learning, pero son unas redes, es cuando nos hablan de las redes neuronales. Entonces eso parece supremamente complicado, pero lo que hacen es una forma, es un concepto en el que iteramos, hasta que obtenemos mejores resultados. Por eso ahí vienen los modelos de lenguaje. ¿De acuerdo? Por eso es que, porque el lenguaje es de las cosas más complicadas que tenemos. Pero cuando uno piensa que con ChatGPT llegó la inteligencia artificial, mi socio en Estados Unidos, él está en Denver, y el tipo hace más de 3 años lo están llamando, lo llaman los chatbots. Y al principio él podía cogerle si era un chatbot o no, pero ya hace 2 años, el tipo perfectamente habla con una máquina por 2 minutos seguidos, y le da una rabia porque él mismo se reta porque cae. Pero una persona normal te puede durar media hora hablando con un chatbot y tú no te diste cuenta que hablaste con un chatbot. Y ahora es peor, porque con lo que hicimos en blockchain, con los avatars, con todo el tema del metaverso, te puede poner una persona ahí, tú piensas que es una persona y no, siempre fue una imagen. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que tenemos que ver. Todo el tema del procesamiento natural del lenguaje, lo que les decía, cómo se está manejando el lenguaje. Entonces chatbots utilizamos hace mucho rato. El tema de robótica, que quiere experto, Sensei, y sistemas expertos. Ese es el sistema que está todavía más atrasado, pero va a tener más impacto porque es el que va... Ahora, el miedo que tenemos es que la inteligencia artificial nos reemplaza. Ahí es donde realmente nos reemplaza. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros trabajos son de procesos operacionales. En este momento, cualquier trabajo operacional ya lo puede reemplazar la inteligencia artificial. Y eso va a generar una gran cantidad de despidos, inclusive en el sector bancario ya se está viendo. Y se está viendo ya en otros sectores, entonces no hay que cantar victoria. ¿Cómo hacemos para que no nos terminemos saliendo? Y es empezar a generar procesos analógicos, pero eso es otra historia ahí que les contaremos en otra oportunidad. Pero entonces ahí es donde están los sistemas expertos, que es donde van a reemplazar a los médicos. Un médico tiene la capacidad de decirte tú tienes, no tienes, pero ahora los sistemas expertos, cuando lleguen a su máximo, pues no a su máximo, cuando ya estén desarrollados, van a reemplazar a los médicos. Ahora, ¿por qué este es tan importante? Porque es donde está el famosísimo ChatGPT. ¿Quién no ha escuchado ChatGPT? Porque eso sale en todo lado, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo creo que todos hemos escuchado del famosísimo ChatGPT, de OpenAI, y hacemos consultas. ¿Qué es lo importante en esas consultas? Es que ChatGPT todavía no nos puede reemplazar, como dice la gente, pero mi socio en Denver, con él tenemos una empresa de mercadeo, él reemplazó los copywriters, que son las personas que te hacen los artículos. Entonces era de un día para otro, o 2 días, ¿de acuerdo? Y te costaba más o menos entre 50 y 150 dólares hacer un artículo. ChatGPT a este personaje ya le hace los artículos en 2 minutos, o sea, después de haber hecho varias veces, no, quiero que me lo corrijas, te hace un artículo completo en 2 minutos, o sea, en 2 minutos ya terminamos su trabajo y ya sale gratis. Entonces hay que entender también que hay una serie de trabajos que se van a ver afectados por eso. Entonces, ¿cómo generamos esa sustitución hacia que las personas vayan hacia allá? Porque si no vamos a tener muchos desempleados en nuestra región. Es un hecho. Y la pérdida de trabajos más la pérdida de empresas.
¿vale? Entonces esa es la invitación en ese punto. Esta es una filmina en la que vemos, y ahí queda faltando, yo creo que este es el 10% de lo que hay, pero hay 120 aplicaciones de inteligencia artificial que me la proporcionó un amigo, muy chévere, y la vimos, y era donde hay 120 y te utilizas, mira, en marketing, que tú estás utilizándola para marketing, ¿sí? Y en marketing se está utilizando ahorita mucho. Quiero rankear rápidamente en Google, se meten por ChatGPT y le dice ¿cómo rankeo la mía? Y los rankea súper rápido. En Instagram, en Facebook, entonces eso es... Jaime, aprovecho porque siempre que uno conversa con un amigo sobre este tema, sale el asunto laboral. Entonces le dicen a uno, tiene que encontrar, y no es la primera vez que hay revoluciones y la gente se busca qué hacer. Esa es una inquietud que me gustaría, porque la tocaste rápidamente, cuando dices, tenemos que ir hacia allá. Bueno, pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar las personas? ¿Cuáles son los campos donde crees que nos vamos a desempeñar al ser reemplazados por la inteligencia artificial, por ejemplo, en esos procesos operativos? Porque me gustaría saber un poquito más de eso, no salgo de esa duda y no sé cómo alimentar esa respuesta. Muchas gracias. Una pregunta súper interesante. En las últimas 4 conferencias que he dictado acá en Colombia, esa es y tuve la oportunidad con un grupo de empresarios en Bucaramanga y de institutos de formación para el trabajo. Y yo les decía, ok, vamos a desglosarla. ¿Será que la inteligencia artificial y los robots nos van a quitar el trabajo? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Les cuento ya, les cuento de una vez y terminamos de dudas. Sí, se los va a quitar. Se los va a quitar, no hay de otra. Piensa más rápido que tú, analiza más rápido que tú. No tienen lunes festivos y no le pago su luz. ¿Y por qué le va a quitar la máquina el trabajo al ser humano? En cualquier momento lo va a hacer si y solamente si el ser humano se empeña en hacer el trabajo de la máquina. Porque la máquina para eso fue diseñada, el ser humano no. El ser humano no fue diseñado para hacer trabajos repetitivos. El ser humano fue diseñado para crear, para innovar. Entonces, si yo sigo empeñado en hacer un trabajo repetitivo, a donde no exploto todas mis virtudes, cualidades como un ser humano, para mejorar la sociedad, para alimentar una comunidad, para solucionar problemas, si yo no actúo como ser humano y sigo actuando como máquina, la máquina lo va a hacer mejor que yo, y por eso me va a quitar el trabajo. Y en un momento vamos a ver una parte muy interesante en donde decimos, pero yo, ¿cómo puedo ser mejor ser humano? Porque es que no lo estamos siendo, por eso no nos damos cuenta. Y no estamos trabajando como ecosistemas, por eso no nos damos cuenta. Y me baso en esto porque por los últimos 100 años se ha venido trabajando así, por eso nuestros países están como están. Porque si yo en este momento estuviera equivocado, nuestros países estuvieran en otro nivel. Estuviera la Unión Europea, estuviera Israel, estuviera Estados Unidos, porque sí entienden el concepto de ecosistema. Acá todavía no lo entendemos. Entonces Bogotá jala como Bogotá, los Andes como los Andes, la Universidad Simón Bolívar como la Simón Bolívar. Cuando empecé a crear allá, me senté con varias universidades y varios empresarios. Y con John tuvimos, con mi vicepresidente, tuvimos una experiencia porque llegó una chica espectacular, con un conocimiento espectacular. Sí, porque es que acá en Manizales, entonces Manizales más, y creamos el programa para Manizales. No. Y me senté con la gente de la alcaldía de Medellín y me dijeron, sí, hagámoslo ya acá en Medellín, porque el Valle del Software y la capital de tecnología de Colombia. Y no quiero Medellín, no quiero Bogotá, no quiero Manizales, quiero Colombia. No quiero la industria, no quiero la educación, quiero Colombia. No quiero la universidad, no quiero el gobierno, no quiero la industria, quiero Colombia. Y en un momento les voy a decir por qué, pero tienes tu respuesta y ya espero haber colaborado con eso. Quisiera decir algo con relación a esa respuesta,
A mí me parece que en este momento estamos en una evolución donde ya no es el hombre al servicio del trabajo, sino el trabajo al servicio del hombre. Y esto está causando toda una revolución, para complementar esa respuesta. Me encanta porque yo estuve en EMDATA la semana pasada, que fue todo el evento que se hizo de tecnología y inteligencia artificial. Y había un español que hizo un libro y sacaba el tema de que hay que hacer, y ahí es donde empezó a contestarte, hay que hacer upskilling y reskilling. Lo que pasa es que esa palabra dicen que en Colombia, o sea, en Latinoamérica casi no se usa, pero en Europa y en Estados Unidos se está utilizando mucho. Y reskilling es las habilidades que necesitas para moverte lateralmente y upskilling para subir. Y ahí es donde las cámaras, mira lo que decía ahí cuando empezamos a atar cabos, es lo que decía William. ¿Por qué la importancia de las cámaras? Porque generan esa unión empresarial. ¿Y ustedes cuál es la función que tienen que generar? Y la veíamos en los propósitos que tiene la cámara, y es generar precisamente todo el tema de capacitación y educación. Y es que la capacitación se tiene que hacer desde abajo. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo y mucha gente me criticaba al inicio, desde los 7 años lo tengo programando. ¿De acuerdo? Cuando en Corea del Sur los chinos te programan desde el colegio, a mí mismo me tocó hacerle la capacitación al niño. Ahorita se está haciendo el curso de Harvard de inteligencia artificial, el peladito de 16 años. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo va a competir con el muchacho? Y ahí es lo que decía William, todo lo vemos como una competencia. ¿Ustedes saben la sabiduría que hay en las cabezas de ustedes? ¿Ustedes saben que en la pandemia gran parte del conocimiento del mundo se perdió con la cantidad de muertos mayores que hubo? Se perdió ese conocimiento, desde saber hacer el agüita aromática que la daban las abuelitas a uno, desde la sopa que ya no nos dan, pero no solo eso, se perdió un montón de conocimiento porque ustedes tienen esa capacidad. Tenemos que unir esas dos generaciones. Y muchas personas que fueron despedidas en sus empresas las están recontratando porque los jóvenes no tienen esa experiencia que nosotros tenemos. Yo me veo jovencito, pero aquí ya donde me ven ya tengo mis años encima. Entonces, a donde va la historia que vamos hablando, y es que lo primero, y es lo que estamos ofreciendo precisamente con Camilo allá en Paraguay, ¿sí? Y es que por eso es que buscamos estas alianzas, tanto con William como con la cámara y eso, y es poder transmitir. Ahorita esto es introductorio totalmente, nosotros queremos hacer más charlas, pues inicialmente, y vamos a dictar unos cursos, estamos trabajando con las universidades para poderlos dictar, pero con los que estén interesados, y yo sé que me estoy vendiendo en este momento, pero es poder generar no solo esa capacitación, sino también la consultoría de las empresas por poder implementar esos desarrollos de tecnología. Hay para grandes empresas como William, trabaja directamente con empresas como Ecopetrol, o sea, tiene unos clientes gigantes, pero también estamos nosotros que en Latinoamérica tenemos es pequeña y mediana empresa, por eso hay un Paraguay detrás de esa iniciativa, porque si no los acompañamos, va a ser muy difícil. Cuando Antonio arranca solo y le dice a sus muchachos de sistemas, cuando William les dice, pero viejo, eso está inventado hace un montón de años, utilice esto, salga eso ya, y nosotros queremos inventarnos la rueda. Ese es el gran error. Entonces, ¿cómo hacemos parte? Nos unimos y empezamos a generar ese ecosistema de creación de oportunidades hacia él. Bueno, y para que haya una conversa, yo le quiero hacer una pregunta. En Latinoamérica está condenado siempre a ir atrás, a ir aprendiendo lo que se hace. Hablaba con un filósofo que trabaja en inteligencia artificial y me decía, mi sueño es que ojalá Colombia pudiese tener un trabajo, una investigación más que propia, es que pueda ir adelante. ¿Qué quiere decir? Hoy está dando la charla, tal. En este momento ya se están creando nuevas cosas. Por más de que vayamos detrás, cada vez que nos actualizamos, estamos atrasados. ¿Hay alguna manera de que nosotros podamos estar como región, como país, como que sea, a la cabeza, o por lo menos en la punta de ese desarrollo? ¿O estamos condenados a ir aprendiendo lo que nos van contando? Nuevamente, punto acertado. Sí podemos llegar a ser punta de lanza. Y una de mis ambiciones con Aliar es que Colombia en 5 años sea el país punta de lanza de esta tecnología en Latinoamérica. Y no estamos lejos. Solamente nos lleva Chile un poquito y Brasil un poquito, y están desunidos y esa es su desventaja. Pero Colombia en este momento le vende tecnología a Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Perú, a Ecuador. A nosotros nos acaban de contratar desde el Ministerio
de la producción de Perú nos acaban de contratar para ayudar con la transformación digital. Nos sentimos honrados por ese trabajo. Les voy a contar, yo vengo de un clúster que se llama Pittsburgh Robotic Network. Nosotros creamos en ese tiempo 60 compañías, hace 8 años, 60 compañías robóticas en Pittsburgh. Creamos ese clúster con la intención de en 10 años llevar a Pittsburgh a ser la capital robótica del mundo. En 10 años. Y lo creamos 60 compañías hace 8 años. Lo logramos en 8 años y hoy somos 160 compañías robóticas en Pittsburgh. 34 universidades, 10.000 compañías desarrolladoras. Ese es el network de nosotros en Pittsburgh. Algo importante, que pena que te interrumpa. Hicieron un clúster con universidades, o sea, cuéntales un poquito, pero rapidísimo que estamos con el tiempo. Pero ¿tienen el clúster de ellos? Sí, somos 34 universidades en el área, de las cuales 10 de estas universidades están en la lista de las mejores 10 del mundo. De la universidad donde yo vengo, Carnegie Mellon, es la número 1 en inteligencia artificial y robótica. La Universidad de Pittsburgh es la número 2 en nanotecnología, Duquesne 5 en administración, Chatham 3 en educación y todos sucesivamente. Pero, ¿cuál fue el secreto? La tecnología va a 1000, la academia va a 20 y el gobierno va a 10. Por eso tú ves esa desventaja. Por eso la vemos y la vivimos. Por eso, porque siempre estamos atrasados. ¿Por qué? Pero cuando a la universidad le decimos qué es lo que necesitamos y la academia va a las empresas y sabe qué es lo que necesita, entonces yo como industrial ya sé qué investigación están haciendo en la universidad. Y la universidad viene y me pregunta qué necesita desarrollo. Y luego le decimos al gobierno, vea, acá está el problema, levantémoslo. Entonces son esas 3 columnas que tienen que ir creciendo al mismo tiempo y transversal. Ese fue el secreto de Pittsburgh, porque si ustedes han escuchado, fue la ciudad de donde se generó el 80% del acero que construyó Estados Unidos. Y ese fue Andrew Carnegie, que fueron uno de los padres de la economía norteamericana, junto con JP Morgan, Rockefeller y Henry Ford. Entonces Pittsburgh era una ciudad de cuello azul, los acereros de Pittsburgh. Hoy es la capital robótica del mundo y es completamente cuello blanco. A nivel Silicon Valley, famoso porque desarrollan software. Nosotros desarrollamos tecnología. Todos los industriales y todos los inversionistas de Silicon Valley hoy están y tienen oficinas en Pittsburgh porque desarrollamos tecnología. Y desarrollamos tecnología porque estamos muy cerca a la industria y nos metemos con la industria. Hay un concepto que se llama spin-off. ¿Lo conocen? ¿Lo han escuchado? Nosotros, nuestra compañía es un spin-off que nace de Carnegie Mellon para solucionar un problema de defensa. Y acá el concepto de spin-off lo tenemos muy vago y no son impulsados. Y tenemos que impulsar las spin-off porque es a donde la academia se entera que necesita la industria y la industria le da todos los pinos a la academia para que haga investigación. Una cucharada pequeña, antes de que se nos olvide. Todo alrededor de lo que estamos hablando hay elementos muy importantes. William, por ejemplo, es una persona muy experta en temas de manejo ético alrededor de la inteligencia artificial. Entonces es algo que también, dentro de todo este proceso que venimos y queremos impulsar con la Cámara de Comercio, vamos a tener en cuenta eso, todo el tema de manejo ético y el tema de gobernanza. Entonces, ¿cómo llegamos a las empresas que tú tienes en tu cámara? ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a las empresas que tienes en tu cámara? ¿Cómo llegamos a Antonio? ¿Llegamos donde Wilson? ¿Cómo llegamos donde todos los que ustedes están acá? Tú me conoces desde que estaba en FENALCO, creo yo, ¿cierto? Entonces, hay un ecosistema que se va generando, pero ¿cómo llegamos? Les digo de una vez, William no tiene tiempo para atender empresas pymes, no tiene tiempo para atender el 1 a 1, ¿de acuerdo? Pero si yo llamo, de ahí que no me conteste, le digo, oiga, ¿cómo guiamos este sector? Y para eso es donde el doctor Camilo, si ven que no les trajo a cualquiera, de verdad sí les trajo al sensei. Hay que ver una cosa muy importante que se está haciendo desde la Cámara, es generar eso, y es generar esos lazos que estamos construyendo nosotros en este momento. Y por eso también tiene allá nuestro doctor Camilo, que desde Paraguay también genera ese lazo con las industrias, con las empresas, ¿de acuerdo? Y ahí sí estamos nosotros para apoyarlos, ¿de acuerdo? Y es generar esos lazos que van construyendo.
Y eso es lo más importante que veamos nosotros en eso. Entonces, como vemos en oportunidades empresariales, está todo, porque es utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, no como algo que nos asuste. Ahora, vamos a ver los 6 pasos para implementar la IA, me corriges cualquiera de esos, pero vamos a verlos uno por uno. Y es primero, evaluamos la necesidad, ¿de acuerdo? Cualquiera de nuestras empresas tiene necesidades, no tiene ningún misterio. Entonces vamos a determinar las herramientas que vamos a usar, una LLM, un Machine Learning, ¿qué es lo que vamos a utilizar? ¿De acuerdo? Determinar la viabilidad y sostenibilidad de los recursos, porque muchas veces no tenemos los recursos para eso. Nos vamos a unir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir recursos. Uno de los servicios de la Cámara es conseguir recursos internacionales de ida y de vuelta entre Centroamérica y Colombia. Tenemos también el tema de la planeación estratégica. Aquí uno de nuestros expertos, Eliezer Gómez, que él me ha acompañado mucho en el tema de planeación estratégica en otros proyectos. ¿Por qué el tema de planeación estratégica? En el Citi, cuando yo era el MIS Manager del sistema de información del Citibank, otros decían, si usted no lo puede medir, no lo hacemos. Es así de sencillo. Y encima de mi medición estaba un montón de gente evaluándome. Entonces, si no, y ese es mi amigo es experto en eso, hermano, si no lo podemos contar ni lo hacemos. Ahí arranca el proyecto y arranca la operación. Los que somos expertos en proyectos sabemos que la operación es el resultado de un proyecto. Y eso es todo. ¿Qué vimos que no podemos hacer ninguno de nosotros? Dime qué viste tú ahí en eso que no hayas hecho en tu vida. ¿Cuál de esos pasos uno dice, hermano, es lo que he trabajado toda la vida? Y a mí me viene a meterme que la inteligencia artificial es algo allá en la nube, súper difícil y súper complicado. No, señor, para eso estamos nosotros. Por eso los guiamos. Ahora, que cuando hay que ser un sistema experto, pues claro, si nos tienen que contactar a nosotros porque seguramente o quieren aprenderlo, pues les enseñamos, le vamos a dar los cursos. Pero si ustedes quieren avanzar más rápido, buscan este tipo de alianzas, buscan aliar, buscan a la Cámara de Comercio, buscan a las cámaras de comercio. ¿Y cómo generamos esas oportunidades empresariales para que las empresas que están en sus cámaras no se nos empiecen a quedar? ¿Cómo vamos a hacer para desarrollarlas y volverlas competitivas? ¿Y cómo las empezamos a unir con las empresas de aquí y de allá? Porque ya sabemos que solo no vamos a poder. Esto era parte de lo que quería decirles, y cuando hablábamos de la parte de los negocios en el sistema de la inteligencia artificial. Quiero hablar rápidamente de los riesgos porque vamos a dar el paso ya a Willy. Pero los riesgos básicamente sí están en esa pérdida de potencial productor que va a implicar en la pérdida de empresas, cierre de empresas y pérdida de empleos. Pero ¿cómo podemos sustituirlos? Sí existen los mecanismos para generar lo que tenemos que conseguir, era lo que les decía, upskill o reskill, nuevas habilidades. Así de sencillo. Y la otra parte importante de los riesgos es el tema de ciberseguridad. Entonces aquí también me he hecho por mi quinta cuña del día, y es que la idea es que sigamos haciendo de este tipo de charlas si ustedes están interesados, y la vamos a hacer con más empresas, con más sectores, y la estamos hablando pues, con el doctor Camilo, con las diferentes cámaras y todo, para poder entender y es el problema que tiene la ética y la ciberseguridad en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una de mis tantas redes en las que estoy, es redes universitarias aquí de Colombia, y lo primero que hicieron con la inteligencia artificial en las universidades fue prohibirla. ¿Cómo le dicen ustedes a los estudiantes no pueden utilizar la inteligencia artificial? ¿Ustedes creen que los hackers dicen, ay, no utilicemos la inteligencia artificial porque de pronto ganamos más plática? Pues ahí vienen que están utilizando ellos para hackear todos los sistemas, ¿listo? Entonces, eso es gran parte de lo que hemos venido a comentarles hoy. Bueno, Camilo Rodríguez que nos participa, pero ahorita si quieres al final entonces nos das tus palabras. Y estimadísimo, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Algo importante antes de pasarle ya a la presentación de William, y es este material que estamos compartiendo y algo más va a estar disponible. Si quieren, lean ese código QR que no deja de ser inteligencia artificial, ¿sí o no? Y obviamente otro de los elementos que queremos ofrecer con la cámara y con Aliares, eventualmente la posibilidad que podamos tener ya una sesión 1 a 1 con cada uno de ustedes o con los que quieran, ya para entender un poco más su problemática, su realidad, sus intereses y poder estructurar algo que realmente nos una, como decía William. ¿Sí? Digamos que hay que meter la cucharada. Ahora sí, William. Buenos días. Ya les comenté de dónde salió la iniciativa Aliar. Y este es el artículo detonante. A 16 de marzo de este año, actualmente mientras países del norte como Alemania, Noruega, España han desarrollado alineamientos nacionales para aprovechar todas las obras de la cuarta revolución industrial
América Latina sigue dependiendo de la venta de materias primas para mantener sus economías sin agregar valor ni expandir su conocimiento. No fui yo, fue el Foro Económico Mundial. Detonante gigantesco. Después de todo el conocimiento que nos ha compartido Jaime, todo absolutamente cierto y es una realidad irrefutable, basado en experiencia desde el sector de donde viene. Aquí tenemos 10 aplicaciones muy sencillas para abordar cualquier tipo de industria. Las innovaciones en los productos, automatizar el trabajo, como fuerza creativa, cómo organizar, cómo subir la productividad, como aprendizaje, como apoyo a las decisiones, ¿cierto? Entonces ya no necesitamos gente para hacer esto. Ok. Aquí me voy a basar, retomando la parte de medición que comentaba Jaime, y es que se queden con un concepto muy fuerte. Siempre hablamos de información, pero para tener mucha información, mucha más sólida, tenemos que bajar, y tenemos que bajar a data. Todos hablamos de información, nadie habla de data, y resulta que la data es la que nos genera la información. En este momento todo es manejado por data. El celular que ustedes usan, las chaquetas que ustedes compran, los zapatos que se ponen, la comida que consumen, todos sus movimientos y todo lo que ustedes están haciendo día a día ya está generado por data. Ustedes mismos tienen esa data, generan la información y con eso toman decisiones. Entonces, hoy nos vamos a quedar con un concepto extremadamente útil e importante para cada una de sus compañías y sus empresas y para su vida diaria. Tiene un ciclo. La data, esto es lo que recogemos, esto es mi materia prima. Esa data me genera una información. Esa información me ayuda a tomar decisiones. Y esa decisión me tiene que acercar a una meta. Si no me acerca a la meta, o por el contrario me aleja, esta data fue mal tomada. Entonces, yo quiero adelgazar. Tuve un accidente en verano y me sobrepesé 20 libras por estar en cama. Entonces yo voy a adelgazar. ¿Cuál es mi objetivo? Perder 20 libras. Nutrición. Ok. Este es el tipo de comida que voy a consumir. El tipo de comida que voy a consumir es la información. Y eso es lo que me va a ayudar a tomar la decisión. Pero si en vez de bajar de peso, empiezo a subir de peso, esta data primera estuve equivocada. Siempre vamos a mirar al objetivo. ¿A dónde quiero llegar? A Cartagena. Listo. Pero ¿cómo me voy? ¿En avión? ¿En carro? ¿Tengo para el pasaje? ¿En tractomula? ¿Echando dedo? ¿Cierto? Pero siempre voy a mirar el objetivo. Porque él es el que me va a decir si esta data en primera instancia estuvo bien tomada o no. Esa parte es muy importante. Y aquí nos vamos a meter en otra parte mucho más delicada y mucho más profunda. Con todos estos cambios tan rápidos, ustedes ya tomaron el primer paso y es decir, venga, metámonos en ese cuento que algo grande está pasando. Todavía no sé, pero tenemos que meternos porque es un cambio muy rápido y no lo alcanzamos a percibir. Gracias. Pero esto nos trae unos riesgos gigantescos. ¿Recuerdan cómo el socio de Jaime en Denver ya se demora hablando un par de minutos con un chatbot y no se da cuenta que es un chatbot? Ok, pues les tengo una mucho más pesada. Si yo empiezo a hablar con un chatbot más de 15 minutos, ese chatbot va a saber de mí más que yo, de lo que yo sé de mí mismo. En 15. No hay duda, está comprobado. ¿Y eso en qué influye? En que ahora que él sabe más de mí que yo mismo, me puede influenciar en tomar decisiones. Y entonces, ¿quién está tomando las decisiones por mí? Y ahí se mete una parte muy delicada, muy escabrosa y muy delgadita que se llama mi democracia, mis derechos. Entonces, ¿sí me está influenciando a que yo compre algo? ¿Sí está tomando decisiones por mí? En este momento, en el Congreso de los Estados Unidos se está sacando muchas leyes y una de ellas es: yo tengo derecho, como ser humano, yo tengo derecho a saber si estoy hablando con otro ser humano o no.
Porque los avances son tan fuertes que ya no te hablan como máquina, sino que ya es una voz común y corriente. Y gesticula como otro ser humano. Yo estoy en una videollamada y resulta que ese sistema de inteligencia artificial está recogiendo toda la data de mi vida, de mi experiencia, y me analiza y me proyecta. O sea que este man tiene problemas con el peso, ok, será, eso es la vanidad, este man tiene un ego muy grande, entonces si tiene ego, entonces copia esto. En 5 segundos. Y de eso se trata. Por eso es indispensable la data. Por eso no hablamos de información. La data es la que me genera la información. Y estos sistemas lo que hacen es recoger data. En ese orden de ideas, UNESCO se metió muy de frente y dijo, ok, tenemos que generar valores fundamentales. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que en este momento no hay chicos de 16, 17 años generando modelos predictivos para saber cuál es la mejor fórmula para la siguiente droga sintética? Y son chicos pilos. Hace 3 semanas un chico de 16 años hackeó el Liceo Cervantes. Entonces, ¿qué podemos leer de ahí? Tenemos mucho talento con bajos principios. Así de sencillo. Entonces la UNESCO dijo, no, espera un momentico. Vamos a cuadrar estos 4 valores fundamentales. Derechos humanos y dignidad humana, vivir en sociedades pacíficas, garantizar diversidad e inclusión y recuperación del medio ambiente. Cada uno de estos tiene alrededor de 15 parámetros abajo, pero de esto se basa. Entonces, en Consanitas vi un caso muy particular, que estaban los chicos, es chistoso dentro del humor negro colombiano que me encanta obviamente, pero no es ético. Uy, si ve que el paciente va a llegar la otra semana, ¿quién? Esta vez, esta vieja es un bizcocho, pero acuérdese que es la que le sale 7 quistes ahí cada momento, porque tienen esa data. Pero ¿es ético que la tengan? ¿O es ético como la están manejando? Ahora bien, vamos a empezar a generar sistemas de inteligencia artificial. ¿Estamos listos? Yo soy uno de los que viene peleando y diciendo que no estoy listo, y ya me metí en problemas con 3 rectores de universidades, porque les dije que la academia no estaba lista para la inteligencia artificial. Y me baso en que Carlos Mellon viene trabajando en inteligencia artificial desde 1950 y dice que nos hace falta data. Entonces me resulta muy difícil que una universidad de 6-7 años que lleva trabajando en inteligencia artificial diga que sí está listo. En eso me baso yo. Y aquí va mi cuento. Si vivimos en una comunidad en donde se discrimina, si vivimos en una comunidad donde no tenemos equidad, lo más seguro, como los sistemas de inteligencia artificial los desarrolla el ser humano, lo más seguro es que yo voy a poner mis sesgos en la data que tengo para generar información. Otra vez, data, información. Y esa data la pongo yo. En la costa les puse un ejemplo y la mayoría se rieron porque yo pensé que me iban a sacar a patadas, pero sí fue verdad. ¿Quién en el país, quién en Colombia tiene la fama del pilo para los negocios y el avión, y si le damos ventaja nos da en la cabeza, pero alcanzamos de pronto a hacer buenos negocios con ellos? Son los paisas, ¿sí o no? Y el rumbero, y el tomatrago, y el bacano, ¿quiénes son? Diga que ustedes también tienen sesgos y se la pasan con prejuicios. Y no lo sabemos. Y ese es el peligro, que no lo sabemos. No sabemos los prejuicios. Ok, entonces salgo yo con una costeña, me enamoro, pero a la loca le gusta la rumba porque pues así fue criada y ese es su sistema y yo no puedo rumbear. Me dejó y se volvió con el exnovio costeño. Desgraciado, me dejó el corazón roto. 5 años después me contratan para generar el sistema de inteligencia artificial que va a calificar a todas las pensiones de todos. ¿Ustedes saben cuántos costeños se van a pensionar conmigo? ¡Ni uno! ¿Y es mi culpa? No, es mi condición. Porque estamos llenos de prejuicios.
y nos discriminamos y no sabemos, y somos discriminados y no sabemos. Esa data, esa materia prima, ese raw data se llama, ese raw data que viene desde nuestro subconsciente, me voy a meter con un tema mucho más delicado, pero así es, está implícito en nosotros y tenemos que trabajar muy duro para decir, esto que estoy generando no tiene sesgos y no tiene prejuicios. Por eso la UNESCO empezó un programa con 50 países para decir si sí están listos o no están listos para implementar inteligencia artificial. Ya que no adivinen tristemente qué país no está entre esos 50. Y ya nos dimos a la tarea en aliar de acercarnos a la UNESCO y decirles, queremos estar ahí. Entonces, ellos, después de que dijeron, ¿sí? ¿Alguien tiene? Sí. Ah, qué bien. Hablando del tema de la discriminación, me imagino que dentro de esos países que sí están aptos para estar dentro de esos clubes de 50 países es Australia. ¿Sí o no? No. Ah, bueno, porque quiero contarles que este domingo pasado en Australia hubo una votación, un referéndum, donde se le pedía a la gente si estaba de acuerdo o no que los aborígenes de Australia pudieran tener derechos constitucionales de pertenecer a la Asamblea y al Congreso y tomar decisiones gubernamentales, y el 60% de la población votó negativo. O sea que países desarrollados, ellos mismos se discriminan. Entonces, ¿cómo lograr que esa data no discrimine si es creada por el mismo ser humano? Es la pregunta. Gracias. Sí, no, y gracias, y tienes toda la razón, y ese es un riesgo gigante, es uno de los retos, de hecho es el reto más gigante de la tecnología. Hace 4 o 5 meses, yo todavía estaba en Pittsburgh, en Nashville, Tennessee, un chico afro se pasó un semáforo, el policía lo paró, le pidió su licencia, la metió en el sistema del computador que obviamente está alimentado por inteligencia artificial, y le salió que en la curva del chico era un alto nivel de criminalidad. Y lo arrestó. Hoy están peleando, creo que ya subió a $15 millones, está en la corte, el policía está destituido, y obviamente nos damos cuenta de que el sistema de inteligencia artificial estaba completamente sesgado dentro de un nivel de racismo. Porque la data me dice que todo chico afro en el área de Nashville, Tennessee, entre 21 y 33 años, que mida tanto, lo más seguro es que o ya atracó o va a atracar. Sí, es un problema gigante. Y acá nosotros hacemos lo mismo. Nos cierra, mínimo es bucetero. Así es. Claro, yo me imagino que será camionero. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo? Abogado. O mínimo abogado. Oh, no, por ahí, a mi vicepresidente. Mínimo ingeniero de sistema. Ya por mi vicepresidente. En el grupo de trabajo de nosotros decimos, si usted quiere en realidad armar un problema, dele un problema a resolver a 5 ingenieros. No resuelve el problema, pero se le arma un problema hijo de madre. Y otra vez vemos los sesgos. Y vemos ego, y vemos todo eso. Y esa parte, ahí es a donde la tecnología, ahí sí se cumple la profecía. Ahí es a donde la tecnología acaba con la sociedad. Y la tecnología acaba con el ser humano. Ahí. Aquí, este es el punto de quiebre. Entonces, como es el reto más grande, en este momento el reto más grande no es generar inteligencia artificial regenerativa, no, en este momento más grande es educar al ser humano para que la pueda aplicar bien. Entonces, desde UNESCO dijeron, van a haber estas 2 metodologías, y ojo, sí. Estados Unidos y China. Yo no he visto un país que discrimine más que Estados Unidos. O sea, la discriminación es violentísima. Entonces, ¿qué?
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, la condición del ser humano es esa. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos discriminados desde niños. Nos manipularon desde niños. Tómese la sopita si quiere a mamá. Ay, no la quiere y uno tiene que tragarse esa sopa que sabe horrible, pero para convencer a mi mamá que sí la quería. Eso es abuso infantil. Si yo pudiera mandar a mi mamá hoy la demando, lo que pasa es que si lo hago me pega. Entonces, igual voy a perder. Pero entonces vemos por qué nosotros somos tan buenos manipuladores. Porque nos enseñaron a manipular. El formato estudiantil ya está obsoleto. Porque evaluar uno por uno crea competencia. Y lo que estaba hablando hace un momento Jaime, el Foro Económico Mundial ha desarrollado algo que se llama habilidades duraderas o meta habilidades. Nosotros, desde la parte de desarrollo que trabajamos, ya no queremos más ingenieros. A mí no me sirve un ingeniero que sea un neurasténico que no se pueda comunicar con la gente, que no sienta empatía, que no entienda al cliente. Prefiero, obviamente, otro ser humano que diga, yo entiendo por qué el mercado está teniendo esta tendencia. El ser humano en este momento es el peor de los seres, literal. Y tenemos que volver a ser seres humanos. Y UNESCO lo corrobora. Entonces, UNESCO lo que está haciendo es desarrollar estas dos metodologías para decirle al país si está o no está listo para implementar. Ya que el país vaya a implementar a las buenas o a las malas ya es problema de él. Pero UNESCO sí se va a lavar las manos en decir, ese problema es suyo y no venga acá por ayuda, porque usted mismo lo generó. La primera iniciativa es RAM, Readiness Assessment Methodology, y lo que es un instrumento que evalúa el estado de la preparación. Y por favor, visiten UNESCO. Vuelvo a repetir, el estado de la preparación. ¿Estamos preparados emocional, mental y académicamente para jugar con una granada que se nos puede estallar? ¿Estamos preparados? Y de ahí se va a través de 5 dimensiones: la parte jurídica, social, económica, científica y tecnológica. Y la otra es un Ethical Impact Assessment, que es básicamente la evaluación del impacto ético. Y ellos saben que para esto se van a demorar muchos años, pero las pruebas ya empezaron con 50 países. No es que digan, sí, usted está listo. Ningún país está listo. Ninguno. Y ya estamos jugando con una bomba de tiempo. ¿Que las cosas han salido muy bien hasta el momento? Sí. Por eso, estos 100 grandes compañías y científicos dijeron, paremos, empecemos a legislar, pongámosle un alto, pongámosle reglas y regulación a la película. Entonces ahora lo que se quiere medir es el impacto ético. ¿Cómo éticamente impacta una sociedad? Y ahora sí decir, listo, sigan por este lado. Aliar nace desde la idea loca de unir Latinoamérica, desde la idea loca de hacer que Colombia sea el país punta de lanza en esta tecnología en 5 años. Sigue, por favor. Gracias, William. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Arevalo. Me invitó a participar y yo quisiera como agregar un poco como para sintetizar un poco lo que se ha hablado, porque a veces las cosas son tan abstractas, realmente este tema de inteligencia artificial es muy complejo y es a veces difícil de como traspolar al día a día de una organización pequeña, porque la mayoría de organizaciones en Colombia. Yo tuve la oportunidad en el 2007 de automatizar la bolsa de valores y digamos que fue un proceso que, como en muchas épocas de la historia del crecimiento humano, de la industrialización, se ha visto como las máquinas empiezan a reemplazar la labor humana. Digamos, eso lo vimos cuando eso se vio, se inventaron los semáforos en Europa, y cómo los semáforos, cuando se empezaron a instalar en las diferentes ciudades, empezaron a desplazar a los gendarmes que tenían su trabajo, incluso hubo protestas, y hubo caos social, y hubo este tipo de experiencias. Entonces,
Yo tuve la oportunidad de hacer lo mismo en la bolsa, bueno, sin las protestas, pero a nivel interno hubo bastantes protestas, porque básicamente reemplazamos a la orden comisionista, que hasta esa época, desde que se fundó la bolsa en el 29, para comprar una acción de bolsa había que llamar al teléfono, había que conversar con alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Cómo está la acción del Banco de Bogotá? ¿Puedo comprar? ¿Cómo lo ves? Eso se vio gracias al uso de la tecnología. Entonces, digamos que la automatización en cierta parte sí es inteligencia y se ha venido, digamos que incrementando en los últimos años, se ha venido incrementando el uso de la inteligencia y el uso de las máquinas en los procesos industriales y comerciales. Lo que yo veo ahora es que la oportunidad grande que tiene Colombia es de automatizar una serie de procesos en los que ya, digamos que no tuvimos la oportunidad en décadas pasadas, digamos que no, de automatizar una fábrica, un proceso industrial, automatizar la fabricación de ropa, automatizar la producción de café, pues es muy difícil por nuestra geografía, por los recursos de capital que implica. Pero esta nueva era de la inteligencia artificial, que digamos que es una nueva herramienta, porque digamos que la gran sensación, yo tuve también en el 2013 la oportunidad de hacer un experimento de una empresa de inteligencia, de publicidad con inteligencia artificial. Y tuvimos la oportunidad de experimentar hace 10 años, demasiado avanzado para la época, cómo crear publicidad conversacional con los clientes a través de un algoritmo, que es, digamos que básicamente, para que ustedes se queden con esa palabra, el algoritmo. Nos permitía de una forma muy precaria programar una inteligencia artificial que permitiera anticiparse a las respuestas que tenía la gente en Twitter. Entonces la gente, por ejemplo, estaba buscando cerveza y nosotros, con una marca, inclusive sabían que compró nuestro programa, o quiero irme, estoy cansado, quiero irme de viaje. Entonces nosotros nos encontrábamos en Twitter y empezábamos una conversación con el cliente. El cliente no se daba cuenta, salvo el 5% de los clientes se daban cuenta que estaban hablando con una máquina. Y eso está funcionando hace más de 10 años. Es muy, digamos que hoy en día hay muchas cosas que hacen las máquinas que no nos estamos dando cuenta que son máquinas. Entonces, tenemos que aprender a convivir, digamos que en el ecosistema empresarial y en los planes de negocios tenemos que aprender a convivir con las máquinas. Es decir, las máquinas inclusive pueden ser nuestros clientes también. Entonces, nosotros podemos crear productos y servicios no solamente para las personas, sino ahora hay un universo nuevo que son las máquinas. Entonces, ahí está el Internet de las cosas, etc. Entonces, ¿qué pasa? La oportunidad que yo veo para las empresas y para los afiliados de todas las cámaras, etcétera, y la gente que está aquí, es que ustedes deben concentrarse en la creación de los algoritmos. Es decir, ¿el algoritmo qué es? Digamos que ya está la herramienta es una herramienta que genera probabilísticamente contenido, que puede hablar, que puede tomar una personificación, ustedes le pueden dar cara o voz y puede hablar como esta conversación que estamos teniendo. Pero ustedes, digamos que el valor que pueden tener y digamos que para que Colombia no se quede atrás, hasta que todas estas cosas tan bonitas pues se cumplan, pero para que no perdamos clientes y para que podamos ser competitivos, ya digamos que no podemos traernos una robotización, ya nos quedamos, o sea, nos rezagamos de eso, llegó China hace 50 años y ya nos quedamos atrás. Entonces Colombia tiene que pensar de aquí en adelante qué es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer es enfocarnos en utilizar estas herramientas. Hay muchas de ellas que son de código abierto, ustedes pueden implementar en sus compañías. Ustedes pueden, por ejemplo, potenciar la labor de los empleados que tienen de cuello blanco para que multipliquen la capacidad de atención de clientes o la capacidad de creación de productos, para muchas cosas. Pero lo que ustedes tienen que concentrarse como compañías en crear sus algoritmos, y ustedes van a ser los dueños de los algoritmos, y ahí es donde aplica la ética que pueden aplicar, pero sobre todo la competitividad que puede tener en este momento Colombia, las empresas colombianas, de cara a lo que está viendo el mundo. Entonces ya claramente pues, competirle a Japón en robótica pues va a ser imposible. O sea, tenemos que pasar otros 50 años para que tengamos las universidades, el sistema educativo, que no la cultura para que digamos hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Desarrollar herramientas propias dentro de la compañía que permiten automatizar, que permitamos, sí, claro, que convertir los empleados es una cosa que va a suceder. Es decir, pasó en 1800, pasó en 1900, está pasando y ahora va a pasar con más fuerza. Lo que pasa es que ahora los empleos que se van a perder son los de cuello blanco. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que yo sí quisiera aportar que Colombia, para ser competitivo, debería enfocarse, las empresas colombianas, enfocarse en la creación de sus propios algoritmos, que ya lo pueden empezar a hacer desde ahora. Muchísimas gracias. Y completamente válido. Colombia está lleno de talento, Latinoamérica tiene muchísimo talento.
Y esa es la invitación, hagámoslo, pero hagámoslo bien. Una de mis mensajes es, si bien es cierto, una de las conclusiones de la cuarta revolución industrial en el último foro económico mundial, que es presidido por Schwab, dice que cada país tiene que desarrollar su propio modelo. Ya no podemos copiar modelos. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio modelo. Entonces la idea es, miremos quién tiene la linterna en el túnel, peguémosle un poquito, aprendamos, tropicalizamos y ejecutamos acá. Nuevamente, mi nombre es Julián Ortiz y soy el presidente de ALIAR, Asociación Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Robótica, y quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Vamos cerrando la reunión, agradeciéndoles obviamente, digamos, la generosidad en estos minutos adicionales. Quiero darle la palabra en este momento, solamente me robo 30 segundos, ya al doctor Camilo para que nos recomiende qué tenemos que hacer de aquí en adelante. Pero uno de los puntos que venimos trabajando con William, y dentro de esa emoción yo creo que se le pasó, y es, estamos en el proceso y queremos liderar desde la Cámara la creación de ese clúster de Centroamérica y el Caribe que se una a este aliado Latinoamérica. Entonces son cosas que vamos a estar contando en los próximos días, semanas, cómo vamos evolucionando junto con William y John y su equipo, cómo vamos llevando todo esto también a Centroamérica, porque además tomando lo que decía Jaime, lo que decía William, y con eso termino, y es, unámonos en lugar de estar pensando qué hacemos desde Panamá, desde Ecuador, desde Perú, de cada uno de los lados, porque definitivamente así vamos a seguir estando separados. Gracias. Bueno, yo retomo una frase que se acaba de lanzar acá, y es: América Latina, particularmente Colombia, tienen talento. Eso es evidente. Hablando de Colombia, hay colombianos muy representativos que trabajan en diferentes campos, incluso en la NASA tenemos muchos genios, pero lamentablemente no hemos sido alterados y no hemos sabido aprovechar ese talento y esa inteligencia. Si miramos la relación de la economía, el comercio exterior que tiene América Latina con el mundo, solamente América Latina y el Caribe hacen el 5% del total del comercio exterior del mundo, y hacen igualmente el 5% del Producto Interno Bruto del universo. La razón ya se ha mencionado acá, y es que nuestro comercio exterior, nuestro trabajo se ha fundamentado en la economía primaria. Hemos hecho muy poco en el desarrollo o en la vinculación a la tecnología, a la exportación de servicios. Y en eso sí quiero insistir, en que ha sido quizás la timidez, el temor que hemos tenido de avanzar en ese campo. De ahí que mientras sigamos centrados en una economía primaria, pues nos estarán cogiendo cada día más ventaja en el desarrollo económico. Con lo que hemos escuchado acá, solamente me queda darle las gracias a los expositores, a William Ortiz, a Jaime Tobar, darle las gracias a Camilo, a Uniandinos por acogernos acá, e invitarlos a que pensemos en que debemos perder el temor que hemos tenido todos de vincularnos a este tema tecnológico, porque ciertamente si no nos vinculamos es como si nos dejara el tren, y seguiremos como los patitos feos de la economía mundial. De tal manera que muchas gracias, y es una llamada de atención para vincularnos mucho más a este tema del desarrollo tecnológico y de los servicios. Gracias por asistir. Quedo muy contento y muy complacido de verlos a todos, y seguiremos interactuando. Feliz tarde.